Hola, qué gusto verles otra vez. Estamos aquí listos para continuar nuestra serie de estudios relacionados con el tema de la membresía en la iglesia local. En el estudio anterior, que fue la introducción a esta serie, vimos algunas de las razones que las personas usan a la hora de escoger iglesia a la cual asistir o a la cual integrarse. También vimos que hay preguntas importantes que deberían de hacerse antes de que una persona decida finalmente a qué iglesia incorporarse. Y dijimos nosotros aquí en nuestra iglesia local usamos 10 preguntas para responder a lo más importante que consideramos se debe tomar en cuenta a la hora de escoger iglesia. Hoy vamos a continuar esta serie respondiendo a la primera de esas 10 preguntas, pero debido a que este tema es tan abarcador y tan sustancioso, vamos a dividirlo en dos secciones. Las primeras preguntas van a ser parte de esta clase y en el próximo video continuaremos con la segunda parte de esta primera gran pregunta, que es ¿por qué hablar de la membresía? Comencemos pues con esta primera pregunta. Y la pregunta que vamos a contestar hoy, la primera de estas 10 preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué hablar de membresía? ¿Por qué hay que hablar de la membresía cuando eso no parece ser ya muy popular en nuestros días? Bueno, lo primero que debemos decir en este respecto es que Dios ha usado en la Biblia la analogía, la comparación de la membresía con el tipo de relación que los creyentes, que los cristianos deben tener unos con otros como parte de la familia de Dios. ¿En qué lugares de la Biblia encontramos esto? Espero que tengan aquí los alumnos que están delante mío sus Biblias a la mano, y si alguien ve esta clase por internet y quiere una copia de las notas que nosotros usamos para esta clase, pues puede pedirme copia y se la enviamos gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y con gusto compartiremos una copia de las notas para usted. Ahora, mis amados estudiantes aquí, mis hermanos en Cristo, vamos a buscar algunos pasajes de la Escritura. Yo los tengo también dispuestos delante de mí para que podamos leer algunos pasajes de la Biblia que precisamente mencionan la relación entre cristianos como la relación de los miembros de un mismo cuerpo. Entonces se compara la iglesia con un cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y cada uno de los cristianos son los miembros de este cuerpo. Entonces, Dios es el que ha escogido usar esta comparación de los miembros de un cuerpo como los miembros de su familia, es decir, los hijos de Dios. Cuando ellos están en una iglesia local, entonces llamamos pues los miembros de una iglesia local. El primero de los pasajes que vamos a leer es el de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Si lo tienen ahí en sus Biblias, entonces van a poder leer conmigo. Romanos 12, versículos 4 y 5, y yo voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas a lo largo de este estudio, cuando cite la escritura. Bueno, dice allí, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora, habiliten sus micrófonos, estudiantes, y ustedes me van a ayudar a leer algunos de los pasajes que voy a ir dictando. Vamos a buscar ahora Primera de Corintios 12, 18. Se lo voy a dar a Juan para que lo lea, y a Rafael le voy a dar Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25, y a Mario va a ir buscando Efesios 4, 25. ¿Estamos listos? Entonces comenzamos con Primera de Corintios 12, 18. A ver, Juan o Erika. Amén. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Muy bien, excelente. Entonces, una vez más, vemos aquí cómo Dios llama a los hijos de Dios en una iglesia como miembros. ¿Está claro? En 1 Corintios 12, 25, Rafael, por favor, habilita tu micrófono y así podremos escucharte. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Otra vez vemos, ¿verdad? Cómo se refiere a ellos unos con otros, miembros de un mismo cuerpo. Y Mario,
habilita tu micrófono y lee Efesios 4:25, si fueras tan amable. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias. Entonces, como podemos ver, Dios no solamente compara a los cristianos con los miembros de un cuerpo, como leímos en Romanos o en Primera de Corintios, sino que Dios, por medio de la pluma de Pablo, los llama miembros unos de otros. ¿Pudieron ver eso, hermanos? Dios los llama, les dice, somos miembros, no dice somos como miembros. ¿Me doy a entender? Entonces, la membresía es bíblica. Dios es uno de los nombres que nos asigna como parte de su familia a los cristianos. Entonces, debemos hacer algunas aclaraciones importantes. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión con respecto a este asunto de la membresía. Vamos a ver 3 ejemplos de la confusión que existe con respecto a este tema hoy en la iglesia moderna. El ejemplo número 1 que les voy a dar acerca de la confusión que hay con respecto al asunto de la membresía en la iglesia moderna. Número 1, muchas iglesias en la actualidad no tienen algo como una clase, curso o requisito de membresía en sus iglesias. ¿Verdad que no? ¿Ustedes han conocido iglesias así? Mantengan sus micrófonos ahí abiertos, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Sí. Sí. esto de la membresía ha pasado de moda en la mayoría de las iglesias. Es decir, en las iglesias simplemente se asume que cualquier persona que asista automáticamente es parte de la iglesia. Entonces, en esas iglesias, todos los que asisten son miembros, en cierto modo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Luego, por otro lado, hay otras iglesias en donde consideran miembros de ellas a todos los que sean bautizados en esas iglesias. Ellos asumen que el bautismo en automático otorga la membresía, pero la peculiaridad de muchas de esas iglesias que consideran miembros a los que son bautizados en ellas, bautizan también a niños. Y no me refiero solo a la iglesia católica, me estoy refiriendo a la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, muchas iglesias, especialmente de tradición más reformada, bautizan a niños también. Y bautizan a niños chiquitos, recién nacidos. Es decir, que bautizan personas, niños, que todavía no tienen la capacidad de expresar una decisión consciente y voluntaria y pública de su deseo de seguir a Cristo. Por lo tanto, y en estas iglesias hay miembros que todavía no son convertidos. ¿Me doy a entender? Y para agregar un tercer ejemplo de esta confusión que hay con respecto al tema de la membresía en muchas iglesias, hay también iglesias en donde van manteniendo un registro de miembros bautizados, digamos que aunque no bauticen niños, pero hay otras iglesias en donde empiezan a contar como miembros a todos los que se bautizan en esa iglesia y los escriben en una especie de lista. Entonces esas personas dejan de congregarse en esa iglesia y siguen siendo miembros. Y muchas de esas personas ya se congregan en otras iglesias, pero siguen contando como miembros de aquella porque siguen en la lista. Y hay otros que ya ni siquiera se congregan en ninguna iglesia, pero siguen siendo considerados miembros de aquella iglesia porque están en la lista. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Entonces, es una confusión en cuanto a este asunto de la membresía. Es una especie de desorden. ¿Me doy a entender? Ahora, si añadido a esto, consideramos lo que se piensa acerca de la membresía desde la perspectiva secular, es decir, cómo el mundo ve el asunto de la membresía a una organización, esto todavía añade sal a la herida, porque la confusión se hace todavía más grande. Y una especie de prejuicio, es decir, una mala concepción acerca de la membresía en la iglesia por una perspectiva de personas que no van a la iglesia. Porque estas personas están controladas por lo que yo llamo una mentalidad de consumo. Explico. Para las personas que no van a la iglesia, la membresía normalmente se asocia para ellos con algo que ellos van a consumir. Por ejemplo, digamos que
cuando las personas oyen la palabra membresía, piensan en, por ejemplo, pues membresía, sí, para membresía, pues la membresía la necesito si quiero ser miembro de un club recreativo, miembro de un, Gimnasio. ¿cómo le llaman? De un gimnasio, miembro de un club vacacional, de un periodo compartido, como le llaman en algunos hoteles. Yo tengo mi membresía allí, yo soy socio de eso, dicen. Miembro de un gimnasio, como dijeron, miembro de una tienda especializada de descuentos. Tú pagas la membresía tipo Costco, Sam's Club o algo por el estilo. Entonces, básicamente la idea es que la membresía, desde esta perspectiva, es yo pago una tarifa para tener acceso a una cantidad de privilegios, de beneficios, de servicios y de programas que ofrece esa institución. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando estas personas oyen membresía en la iglesia, o sea, las personas dicen, entonces hay normalmente dos reacciones. Uno es una especie de disgusto, porque dicen, bueno, en las iglesias no debería de haber membresía, ¿verdad? Porque supone que las iglesias son todo gratis. Y la otra idea es, bueno, pues las iglesias son parte de esta cultura de consumo, por lo tanto, ok, hay que hacer un pago mínimo para ser miembro de la iglesia y así nos aseguramos de gozar de lo que la iglesia ofrezca, pero cuando hay un mejor club, digo, una mejor iglesia, pues nos cambiamos porque nos ofrece mejores cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, esta idea de consumismo, de una especie de capitalismo religioso, se empieza a aplicar a la idea de la iglesia. Ahora, la pregunta que surge desde esa perspectiva va a ser, ¿por qué alguien querría ser miembro de una iglesia? ¿Que acaso una persona no puede disfrutar de todo lo que las iglesias ofrecen sin hacerse miembros? ¿A poco no es eso lo que la gente pensaría, no? Yo puedo ir a la iglesia, puedo llevar a mis hijos a Aguana o a Oanza, como lo llames, o al programa de niños y de jóvenes. O sea, yo puedo hacer todo lo que la iglesia ofrece, es gratis. ¿Por qué quisiera hacerme miembro? Bueno, mientras veamos la membresía de la iglesia bajo esa perspectiva secular, o sea, mientras sigamos ignorando cuál es la naturaleza de la iglesia según la Biblia, cuáles son los propósitos por los cuales la iglesia existe, cuál es la forma en que una iglesia bíblica debe funcionar. Es decir, básicamente, mientras ignoremos la perspectiva bíblica acerca de la iglesia, entonces la membresía a la iglesia nos va a parecer algo innecesario y hasta chocante. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Sí. Entonces, hay mucha confusión con respecto a este asunto. Si no fuera suficiente todo lo que he dicho, todavía debo mencionar un error, para no decir un horror, un error adicional. ¿Y cuál es ese cuál es ese error común en muchos cristianos? El error es pensar que la membresía, ellos empiezan a conocer iglesias como la nuestra y luego dicen, no, en esa iglesia son bien legalistas. En esa iglesia están agregando tradiciones de hombres, cosas de hombres a la Biblia. Entonces, es realmente la membresía. Muchas personas y muchos cristianos ven la membresía como algo ajeno a la Biblia. Es decir, las iglesias que exigen una membresía de sus miembros, muchos cristianos creen que es imponerle a la Biblia cosas que no deben. Ellos se preguntan, ¿eso de la membresía no es imponerle tradiciones de hombres a la palabra de Dios? ¿No es eso hacer acepción de personas? Y la respuesta, se lo voy a demostrar con la Biblia hoy, la respuesta a esa pregunta es no. No es imponerle a la Biblia nada, no es hacer acepción de personas. Y voy a explicar en los siguientes minutos por qué no. En primer lugar, tenemos que dejar claro algo con este respecto. Vamos a dejar claro qué significa discriminar, porque las personas levantan esta acusación contra iglesias como la nuestra, y me lo han dicho, me lo han dicho a mí, por eso lo estoy explicando. Dicen que los iglesias que separamos entre miembros y no miembros, discriminamos cristianos. Ok, entonces la primera aclaración que debemos hacer es, ¿qué significa
realmente discriminar. ¿Qué significa hacer acepción de personas a la luz de la Biblia? Bueno, discriminar a las personas o hacer acepción entre ellas por motivos de raza, de religión, de género, de títulos, de estatus social es ciertamente incorrecto a la luz de la Biblia. Eso es discriminar, es rechazar personas por el color de su piel, rechazar a las personas porque es hombre o porque es mujer, porque es anciano o porque es niño, rechazar a las personas por sus títulos académicos, rechazar a las personas por esas razones es incorrecto a la luz de la Biblia en términos espirituales. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para Dios las personas pueden ser salvas si cumplen sus exigencias sin importar la raza a la que ellos pertenezcan, sin importar la religión que hayan tenido antes, sin importar si son hombres, mujeres, niños o ancianos o adultos, sin importar la edad que tengan, sin importar el género que tengan, sin importar el título nobiliario o académico que tengan. ¿Qué dijo? Sí, si es un conde, una duquesa o si es un plebeyo, o sea, Dios no distingue por esas razones. O si es un académico, un doctor, un prodigio, un genio, un científico, o si es una persona muy sencilla, incluso sin saber leer y escribir. Dios no discrimina, Dios no discrimina a las personas por su estatus social. Si eres pobre, rico, no. Ciertamente, hacer eso sería hacer acepción de personas. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces, eso es discriminar, eso es hacer acepción de personas. Pero lo que no es discriminar, lo que no es hacer acepción de personas, porque hay personas que han torcido el significado de estas frases, de estos términos, y le han dado una aplicación fuera de contexto. Entonces, si nosotros interpretamos discriminar o la frase hacer acepción de personas como tratar a las personas de manera diferente, es torcer el sentido de esas palabras. Se los voy a demostrar. En el Nuevo Testamento, hacer acepción de personas es conceder favores espirituales a alguien con base en su raza y no en su corazón. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de esto. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. El primero que lo tenga lo puede leer. Les doy el contexto. Está Pedro visitando Cornelio, que es romano, y Pedro es judío. Los judíos eran muy racistas con los de raza no judía, que la Biblia llama gentiles. Pero Dios, a través de una visión, le enseña a Pedro que eso no debe ser así. Entonces, ¿alguien tiene Hechos 10, 34 y 35? Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Muchas gracias, Mario. En otro pasaje, el de Romanos capítulo 2, versículos 10 y 11, la escritura dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, en el contexto, estos pasajes están hablando de la salvación. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios no hace acepción de personas en términos espirituales por causa de la raza de las personas. ¿Está claro? Sí. Ni tampoco Dios hace acepción de personas, ni discrimina con base en los títulos que las personas tengan. En Gálatas 2:6, alguien que busque Gálatas 2:6, por favor. Y otro que busque Efesios 6:9. El primero que encuentre Gálatas, que lo lea. ¿Lo tienes? Amén. Yeah. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. En ese pasaje, el apóstol Pablo estaba refiriéndose a los grandes apóstoles que algunos consideraban como Pedro, Juan o Santiago, el hermano del Señor. Bueno, él no era apóstol, pero era un líder, era líder en la iglesia de Jerusalén. Ellos tenían el renombre de ser líderes en la iglesia.
Y Pablo está diciendo, bueno, en términos espirituales, Dios no hace acepción de personas. Dice, tenían mucha reputación, pero delante de los ojos de Dios somos todos iguales. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Entonces, ni por raza, ni por títulos, ¿verdad? Más bien Dios pone atención en el corazón, en el carácter de las personas. ¿Qué más? En el estatus social, Dios no discrimina ni hace excepción de personas por causa del estatus que una persona goce, sino por del estatus social, sino por el estatus espiritual de la persona. Efesios 6:9, ¿quién lo lee? Amén. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. En la sociedad había amos y había esclavos. ¿Lo voy a entender? Diferente estatus. Pero en el Señor, hermanos iguales. ¿Estamos claros? Entonces, cuando vemos la Biblia, eso es hacer acepción de personas. Es diferenciar a las personas con base, privilegiar espiritualmente a las personas con base en su raza, en su estatus, en su título. Vemos, eso está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Dios sí distingue entre personas. Dios sí trata diferente a las personas. No con base en esos motivos, con base en otros motivos espirituales. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Santiago 4:6, otro en Juan capítulo 3, versículo 36, otro en Romanos 8:1 y otro en Juan capítulo 8. Empezamos con Santiago 4:6. Vamos a leer ese pasaje. Erika, ¿lo tienes? Sí. Por favor. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas gracias. Entonces, con base en ese versículo, ¿hace diferencia Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Dios sí Sí. trata diferente a las personas con base en la actitud de las personas, con base en su corazón, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. A uno los resiste y a otros les da gracia. ¿No es eso hacer diferencia? Otro Sí. ejemplo, Juan 3:36. Veamos otro ejemplo como Dios sí trata diferente a las personas. ¿Qué dice Juan 3:36? A ver, Mario, ¿lo tienes? ¿O Rafael lo tienes? No tenía. Juan 3:36. El primero lo puede leer, el que lo encuentre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, número 2, ejemplo número 2. Dios sí distingue entre personas con base en las decisiones espirituales que toman las personas. Aquí vemos personas que deciden creer en el Hijo, reciben vida eterna de parte de Dios. Y los que rehúsan creer en el Hijo, los que no obedecen, ¿qué van a recibir en lugar de vida eterna? La ira de Dios. Entonces, ¿trata o no trata a Dios diferente a las personas? Sí, Sí. no con base en su raza, pero con base en sus decisiones de su voluntad. ¿Estamos claros? Sí. Siguiente ejemplo, Romanos 8:1. Alguien incluso podría saberlo de memoria. ¿Qué dice ese pasaje? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a concentrarnos en la primera mitad del versículo solamente, la que dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si alguien no está en Cristo Jesús, entonces, ¿qué? Hay Entonces, condenación. hay condenación, ¿verdad? Entonces, ¿hace diferencia Dios o no? Sí hace Sí. diferencia. Un ejemplo más. El Señor Jesús está hablando en Juan 8. Vamos para allá. Juan 8, versículo 42 al 44. Este es un pasaje, Jesús está hablando con los judíos que habían dicho creer en él. Ustedes miran en el contexto, versículo 31, ¿alguien puede leerlo? 31. Sí, para empezar. Ahorita vamos al 42. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, entonces, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? A sus discípulos.
No. A los judíos que decían Ah. que habían creído en él. Esto según ellos creían en él, pero en realidad vamos a ver qué tipo de creencia era esa. Ahora en el 42, Juan. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si Jesús les está diciendo ahí, si Dios fuera vuestro Padre, me amarían. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Que era Dios su Padre, sí o no? Sí. Pues no, porque si leen antes, lean un poco antes el versículo anterior, ¿qué dice? Pero ahora procuráis matarme a mí. Entonces, No lo amaban. ¿lo amaban? No, No, ¿Qué querían hacer con él? matarlo. matarlo. Matarlo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, pero como me quieren matar, entonces, ¿es Dios su Padre, sí o no? No. No, ¿verdad? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el 47, por favor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿Dios trata diferente a las personas? ¿Sí o no? Sí. Sí. Dios hace diferencia entre las personas en base a la actitud que las personas tienen hacia el Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Ujú. Entonces, en resumen, estamos diciendo, Dios trata diferente a las personas con base en múltiples factores espirituales, sobre todo. Por esa razón, y lo hace todo el tiempo, Dios todo el tiempo hace diferencias entre las personas con base en esos criterios. Por esta razón, no sería extraño que Dios le mande a la iglesia que es suya, su iglesia, que también haga diferencia entre las personas con base en la espiritualidad. Y un ejemplo lo vamos a ver en Primera de Corintios 14, 23, cómo la iglesia debe de hacer diferencia entre las personas. Primera de Corintios 14, 23. A ver, ¿quién quiere leerlo? 14:23. 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Y entran quiénes, perdón? Incrédulos. Muy bien. Entonces, ¿están haciendo diferencias o no? Sí, ¿Verdad? sí, Entonces, hay una diferencia entre creyentes y no creyentes. Hay indiferencia entre los que saben y los que no saben. ¿Sí o no? sí, Sí hay diferencia. No sí podemos hay- considerar a la gente parte de la iglesia solo porque llegó a la iglesia, sin importar nada más. No, eso no es lo que vemos en el modelo bíblico. Entonces, la iglesia debe distinguir también. Y distinguir entre miembros y no miembros es totalmente bíblico. Y por lo tanto, la membresía en la iglesia no es una tradición de hombres, como acusan algunos. No es imponerle a la palabra de Dios. La membresía en la iglesia local es la manera más bíblica de responder a un número de retos, a un número de realidades que experimenta la iglesia moderna. Y se los voy a comprobar en los próximos minutos. ¿Como cuáles retos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Ahora voy a contestar, entonces voy a comenzar a contestar la pregunta, ¿por qué una iglesia debería diferenciar entre miembros y no miembros? ¿Están listos? ¿Por qué? Porque hay múltiples razones de peso que justifican la existencia de un buen mecanismo de membresía en una iglesia que aspira a ser bíblica en su esencia y en su funcionamiento. Voy a usar entonces 7 razones, les voy a comprobar con 7 razones por qué las iglesias deben diferenciar entre los miembros y los que no son miembros. Porque la membresía dice mucho. A través de la membresía, una persona que dice ser cristiana va a demostrar
7 cosas importantes que no se pueden comprobar en aquellas personas que no son miembros de una iglesia cristiana local. ¿Están listos? Comienzo. Número 1. Mediante la membresía a la iglesia, una persona demuestra en primer lugar que esta persona comprende claramente el evangelio. Vuelvo a repetir, mediante la membresía, una persona demuestra que comprende claramente el evangelio. Vivimos en una generación de confusión religiosa. Y esa confusión exige que las iglesias sanas definan un proceso de membresía donde se le dé la oportunidad a las personas de hablar del evangelio y de la sana doctrina. ¿Me estoy dando a entender? Sí. En los tiempos del Nuevo Testamento había una sola iglesia local en la ciudad, en cada ciudad. ¿Escuchan lo que acabo de decir? Sí. Ok, en los No, tiempos pues. del Nuevo Testamento había una iglesia cristiana por ciudad, no había más. Las personas que se convertían en cristianas solo tenían una opción a dónde congregarse. ¿Me estoy dando a entender? Ujú. Entonces, cuando las personas oían el evangelio, ellas consideraban y pensaban bien de qué se trataba todo este asunto de ser cristiano. Y cuando ellas ya se sentían listas, entonces las personas ponían su fe en Jesucristo y lo demostraban a través del bautismo. Los que ya estaban dispuestos para dar ese paso de fe, se bautizaban. Y así se unían a Cristo y también se unían a la iglesia. Como había una sola iglesia cristiana en la ciudad, no hacía falta otra cosa que bautizarse y empezar a reunirse en la iglesia para ser considerado miembro de ella, porque no había otra opción. ¿Me doy a entender? Pero en la actualidad, las cosas han cambiado demasiado. ¿Cuántas iglesias hay en la ciudad de Stockton? Unos 200. ¿Verdad? Y en la ciudad, bueno, en cada ciudad hay multiplicidad de iglesias y todas dicen ser cristianas, ¿verdad? Ajá. Tal vez no todas, Todas. pero casi todas. Y muchas de ellas dicen ser cristianas evangélicas. ¿No es cierto? Pero cuando Sí. tú vas a esas iglesias y oyes lo que predican como el evangelio, descubres que se contradicen entre ellas. Todas dicen tener la sana doctrina, pero no coinciden en la doctrina. Entonces, una tiene que estar equivocada, ¿no? O Sí. todas, ¿de verdad? Sí. Entonces, no podemos asumir en la actualidad que solo porque una persona dice que es cristiana, que fue bautizada, incluso que iba a una iglesia cristiana, no podemos asumir que la iglesia, que la persona entiende el evangelio y la sana doctrina. No lo podemos asumir. Por eso en la actualidad, una iglesia que se jacte de ser bíblica, pues debe implementar alguna forma, algún espacio, algún medio eficaz que le permita asegurarse que las personas de veras han entendido el evangelio y lo han aceptado, el único evangelio verdadero, porque hay uno solo verdadero, no hay dos, ni más. Sí. Gálatas es muy claro en eso, ¿verdad? Hay un solo Ujú. evangelio. Gálatas Ujú. 1:7 lo dice, no es que haya otros evangelios, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, no podemos asumir que solo porque una persona dice que cree en el evangelio y que fue bautizada, Es realmente cristiana. haya entendido el evangelio, se haya bautizado con el bautismo bíblico y que verdaderamente se identifique con la sana doctrina verdadera. Entonces, por eso he dicho, en primer lugar, que la membresía es importante porque esa es la manera en que las personas pueden verificar si han conocido y creído el evangelio verdadero y la sana doctrina. ¿Se imaginan sin esto qué va a hacer la iglesia? ¿Solamente conformarse? Razón número 2 por las que las iglesias deben diferenciar entre miembros y no miembros para poder cumplir su misión. Número 2,
Mediante la membresía, una persona demuestra no solo que ha comprendido el evangelio, sino que una persona además demuestra que hay coherencia. Diga coherencia. Coherencia. Hay coherencia entre lo que dice que cree y lo que practica. Explico. Confesar públicamente la fe en Cristo debe de hacerse cuando una persona es miembro de una iglesia local para que pueda verificarse que hay coherencia entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. ¿Por qué estoy diciendo esto? Miren, la Iglesia Universal de Cristo, es decir, todos los cristianos en todo el mundo, y en todas las épocas, la Iglesia de Cristo universal, ¿es visible o es invisible? Invisible. Visible. Es invisible, porque tú no la puedes juntar y ver, ¿o sí? Entonces, para ser tú miembro de la Iglesia invisible, de la Iglesia Universal de Cristo, ¿qué necesitas hacer? Ser parte de la iglesia. Creer en el evangelio, conocer el evangelio, Tú recibirlo. no tienes que ser miembro de una iglesia para ser salvo, ¿o sí? No. No, tú nomás tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo como tu único y Sí. suficiente Salvador, ¿o no? ¿Verdad? Sí. Ok. Ujú. Ahora, pregunto, ¿esas dos acciones, arrepentirse y creer, son actos visibles o invisibles? Invisibles. Son invisibles. Tú no ves Invisible. que la persona se arrepiente. Tú podrás ver que llore, que se Ujú. arrodille, que levante una mano, pero eso no es el arrepentimiento, ¿o sí? No, el No. arrepentimiento es un acto invisible y la fe es un acto invisible, ¿sí o no? Sí. Se hacen claramente visibles por las evidencias, pero Ujú. las evidencias no son el arrepentimiento y la fe. Así que la iglesia universal es invisible y para hacerte miembro de esa iglesia tienes que hacer actos invisibles. Y al convertirte, o sea, al tomar esas decisiones invisibles, tú automáticamente quedas bajo la autoridad de la cabeza de esa iglesia. Y esa cabeza es invisible ahorita. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde lo vemos ahorita? No lo vemos. Sentada a la Es una diestra del cabeza Padre. invisible, un jefe invisible de una iglesia invisible a la que tú llegas a ser parte a través de acciones invisibles. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Ok? Bueno, así como estas características son invisibles de la iglesia universal, la iglesia local es diametralmente opuesta, porque la iglesia local es visible, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿quién gobierna la iglesia local? Cristo. Ah, sí, ¿cuántas veces has visto a Cristo en una iglesia El local? pastor. Los Los pastores. pastores. Todas pastor. Los pastores son los que gobiernan las iglesias locales. ¿Son líderes visibles o no? Sí. ¿Verdad que sí? Los pastores o ancianos. Entonces, tú necesitas una acción visible, así como necesitas actos invisibles para ser parte de la iglesia invisible bajo la cabeza invisible, pues para ser parte de una iglesia visible, con liderazgo visible, tienes que hacer actos visibles. ¿Como cuáles? Como bautizarte en agua. ¿Me doy a entender? ¿Eso se puede ver o no? Sí. Como hacer un acuerdo voluntario, como tomar un tipo de clase o llenar una solicitud o algo similar, o lo que la iglesia establezca como las acciones que prueban que tú te haces visiblemente parte de esa iglesia visible. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si tú dices que tú eres un buen cristiano y quieres ser coherente entre lo que tú profesas, yo ya tengo fe en Cristo, yo ya me arrepentí, hasta me bautizo, ok, entonces entonces ahora quiero ver la coherencia de tu profesión. No, pero yo no soy parte de ninguna iglesia. Y ahí entonces hay un desfase en la coherencia de las creencias de la persona. ¿Me doy a entender? Sí. Bueno, esa es la segunda razón por la que la membresía tiene fundamento bíblico, porque queremos ver coherencia en la fe de los cristianos a la luz de la Biblia. Tercera razón. Mediante la membresía de una
mediante la membresía, una persona demuestra que pertenece a la iglesia. Es la conclusión lógica de lo que acabamos de decir en el punto anterior. ¿Me doy a entender? Entonces, no solamente debe haber coherencia en su conducta, sino ya entonces la acción evidente de pertenecer a una iglesia. Tú puedes decir que perteneces a una iglesia solo porque asistes a la iglesia, pero eso no es suficiente. Eso dices tú. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, asistir a las reuniones de una iglesia no es suficiente para pertenecer a la iglesia local a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque a las reuniones de la iglesia también asisten personas que no son creyentes de vez en cuando. Y acabamos de leer un ejemplo en Primera de Corintios y lo vamos a volver a leer. Vamos a Primera de Corintios 14:23. No sé si alguien todavía tiene el pasaje a la mano y lo quiera leer. Amén. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que están locos. Entonces, ahí está la iglesia congregada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, y entran incrédulos o indoctos. Ujú. Entonces, ¿asisten o no a la reunión los incrédulos? Entonces, si nosotros asumimos que alguien es miembro o parte de la iglesia solo porque asiste, nos podemos llevar una horrible sorpresa. Tenemos la iglesia llena de inconversos. ¿Me estoy dando a entender? Pero no solo hay no creyentes que asisten a las reuniones cristianas. También hay creyentes que asisten a las reuniones cristianas, pero que son miembros de otras iglesias, por lo tanto no son miembros de esta. ¿Me doy a entender? Vean Tercera de Juan, por favor. Vamos a Tercera de Juan. Y cuando tengan, lean Tercera el de versículo Juan. 5 y 6. A ver, ¿Cuál, pastor? Tercera de Juan, Amado, estás, Versículos. 5 y 6. Adelante, Rafael. amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿Quiénes eran esos? Bueno, en esos tiempos había predicadores que iban de iglesia en iglesia porque había falta de pastores, entonces iban predicando en las iglesias que empezaban a nacer en las diferentes aldeas, pueblos y villas y ciudades. Entonces llegaban maestros visitantes y enseñaban. ¿Cómo se les llama a esos maestros en el versículo que acabamos de leer? A ver quién lo observa. Hermanos, Se Amado. les llama hermanos. Entonces, ¿eran cristianos o no? Sí, Sí. eran cristianos, pero también se les llama de otro modo. ¿De qué modo? Amado. Amado. Desconocidos. No, extraños, ¿verdad? Desconocidos, sí. ¿Verdad? Versículo 5 otra vez, a ver, léanlo. amado, Voz de extraño. estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Extraños en la Biblia de las Américas o desconocidos en la Biblia que está leyendo Mario. Entonces, Sí. ¿eran miembros o no eran miembros de la iglesia a la que llegaban? No eran miembros porque eran extraños para ellos. ¿Me doy a entender? Sí. ¿No es cierto No. que entonces hay en las reuniones de la iglesia, está la iglesia, o sea, ahora interpretemos a la luz de este contexto. Primera de Corintios 14 dice, hermanos, cuando se reúnen como iglesia, entran incrédulos o a veces llegan hermanos extraños. ¿Me doy a entender? Entonces, no todos, nomás por asistir a la iglesia, deben ser en automático miembros de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Si tú de veras quieres ser miembro de una iglesia, si tú quieres pertenecer a la iglesia, tienes que hacerte miembro de manera formal, porque asistir no es suficiente. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Sí. Ok. Bastante claro. Número 4. ¿Por qué es importante la membresía en una iglesia? Porque mediante la membresía, una persona demuestra
que su compromiso con Cristo y con la iglesia de Cristo es serio y no es un compromiso superficial, porque eso es lo que sobra en la iglesia moderna, un compromiso falso y superficial en la inmensa mayoría de los que dicen ser cristianos, ¿sí o no? Sí. Ok, pero yo les tengo buenas noticias. Ser parte de una iglesia bíblica es un compromiso muy serio a la luz del Nuevo Testamento, ¿o no? Se los voy a demostrar. Realmente también. Eso es todo. Empecemos con Cristo. Lucas capítulo 14, vámonos para allá. Lucas capítulo 14, versículos 25 hasta el 33. Vamos a leer este pasaje. Está hablando Amén. de Cristo, no de la iglesia aquí, necesariamente, aunque sí de manera indirecta, pero después explico. 14, ¿qué pasa? 25. ¿Lo tenemos ahí? 33. Amén. Amén. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Pausa. Si al- Entonces, gracias por leer el versículo 25. El Señor Jesús ya está cerca de Jerusalén. Él sabe que lo van a crucificar y que va a morir y que se va a acabar su ministerio físico sobre la tierra. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Cuánta gente lo sigue? Multitudes. Entonces, la gente sigue enganchada con él por los milagros, por la popularidad y por muchas razones. Pero el Señor Jesús no se fía de ellos, tiene compasión por ellos. Entonces él hace un alto súbito y se da media vuelta y les dice las siguientes palabras. ¿Está claro? Entonces, antes de seguir leyendo, ¿ustedes creen que todas esas multitudes que seguían a Cristo no se consideraban en cierto modo sus fans, sus discípulos? Sí. ¿Verdad que sí? Oye, Sí. pues, hoy no fui a trabajar, dejé de trabajar para venir acá atrás del maestro. Óigame, yo soy el fan número 1 del club de Jesús. Entonces el Señor se detiene y voltea y les dice el versículo 26. Adelante. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Imagínense la multitud oyendo esas palabras. Ahora, no se confundan. El Señor Jesús está usando lo que se llama hipérbole. Es una figura de lenguaje para exagerar las cosas. Obviamente el Señor Jesús no está hablando literalmente que hay que aborrecer a tu padre o a tu madre, porque él muy bien sabía y hasta lo citó en otra ocasión, que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Me doy a entender? Y que ese es un mandamiento de Dios. Él le dijo a los fariseos, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Cuando su padre necesita ayuda, ustedes le dicen no porque es ofrenda a Dios y así invalidan el mandamiento. ¿Y cuál mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, Cristo no está mandando a aborrecer a la familia literal. Lo que él está diciendo de forma hiperbólica, está diciendo que si el afecto que ustedes tienen por su familia se interpone en el afecto que habrán de tener por mí, entonces deberían considerarlo como aborrecerlos comparado con el amor que deben tenerme a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, que deben amarme a mí más que a su familia. Ese es el punto. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no solo su familia. Al final del versículo 26 también dice, más que a qué Su propia Vida. vida. Deben amarme más que su propia vida. Oye, esto está medio radical, ¿no creen ustedes? Dice, oye, Jesús, bueno, seguirte es una cosa, pero más que a mi vida, no, dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué dice el 27? El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí ¿es o no un compromiso muy serio seguir a Jesús? Sí. O sea, Jesús no quiere dejar lugar a dudas, está cerca de morir, las multitudes vienen tras de él y dice, bueno, no los voy a dejar así confundidos. Voy a dejar las cosas muy claras. Si no me aman a mí más que a todo, no pueden ser mis discípulos. Punto final. ¿Está claro, hermanos? Ujú. Sí.
Y ahora les va a hacer una recomendación final el Señor Jesús a través de dos parábolas, de dos historias o dos cuentos. El primero empieza en el versículo 28. A ver, ¿qué dice? Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea 28. que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Hasta ahí. La palabra clave de todos esos versículos que acabas de leer es en el versículo 28, calcula el costo. Esa, subrayenla. Calcula el costo. ¿Quién de ustedes no se sienta primero y calcula el costo? Y aquí no está, el Señor está usando un cuento de un constructor para ilustrar lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Sí es cierto, seguirme a mí cuesta mucho. Así que calculen el costo. Ese es el punto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. O sea, Jesús está diciendo, conste que lo que les digo, o yo o todo lo demás. O yo o todo lo demás. Ustedes pongan en la balanza, ya vieron por 3 años yo todo lo que dije y todo lo que hice. Ahora ustedes son los jueces, calculen bien el costo y decidan o me siguen y me aman más que a su propia vida. Y algo más, versículo 33, a ver quién lo lee. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No solamente la familia, los que más amamos, y nuestra vida, lo que más amamos, pero aún incluso, ¿qué dice el 33? El que no renuncia ¿A a qué? todas sus posesiones. ¡Wow! O sea que se metió con el dinero. No sé si oyeron el cuento de un hombre que se iba a bautizar porque decía que ya era cristiano. Entonces le dijeron, bueno, vamos a bautizarte. Y cuando el pastor lo agarró y le dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que en ese instante, cuando el hombre fue sumergido, el hombre sacó su manita con la cartera afuera del agua. Lo sumergieron y ya él salió del agua. Y le dicen, ahora, ¿tú qué traes? ¿Por qué hiciste eso? Dice, el que se bautizó fui yo, no mi cartera, dice. ¿Verdad? Entonces, algunos decimos, estamos dispuestos a decir que amamos a Cristo con toda nuestra vida, pero con todas nuestras cosas, no. Con mi dinero no te metas. ¿Te doy a entender? Entonces, Jesús está diciendo, calculen bien el costo, porque, ¿cuál es el punto? Porque seguir a Cristo es un compromiso muy serio, ¿sí o no? Sí. Muy serio. Los últimos versículos que quedaron pendientes del 31 y 32, ¿alguien que lea? O que rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Gracias. Segunda historia. ¿Cuál es la clave aquí? Bueno, hay dos reyes y un rey es más fuerte que otro. ¿Está claro? Y un Ajá. rey, el rey más fuerte viene en contra del rey más débil, ¿sí o no? ¿Quiénes Sí. son esos reyes? Bueno, uno de esos reyes eres tú y el otro rey es Dios. ¿Cuál crees que eres tú y cuál crees que es Dios? ¿El más fuerte o el más débil? Es el más débil. Débil. ¿Ok? ¿Y quién viene contra quién? Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo, hermanos. En esta parábola, Jesús está diciendo lo siguiente. Seguirme a mí cuesta caro, pero vale la pena,
porque yo valgo más que todo lo que das a cambio. Pero no seguirme a mí cuesta todo para ti, porque en cuestión de tiempo va a venir uno que es más fuerte que tú por enemigo tuyo, y si no haces las paces con él, al final lo vas a perder todo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Seguirme a mí es costoso, pero es más costoso no seguirme a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Me doy a entender? Amén. Porque a la larga te va a costar todo. Pero si tú das todo por mí, por tenerme a mí, lo tendrás todo. Esto es así como un acertijo, ¿me doy a entender? Pero al mismo tiempo, claro, para el que oye, oye, y el que no, no oye. Ahora, resumen. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo, mediante la membresía, una persona demuestra que su compromiso con Cristo es serio. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo es un compromiso que se debe tomar muy en serio. Él ordenó que pensemos muy bien antes de tomar esa decisión, ¿o no? El problema es que hoy tenemos una multitud de gente que ha profesado haber tomado esa decisión, pero no entiende de qué se trata. No entiende, De verdad no que sí. sabe, no son cristianos de verdad. ¿Me explico? Sí, Entonces, tomar la decisión de seguir a Cristo es algo costoso, pero es algo valioso porque al final recibiremos 1000 veces mejor de lo que dimos. Además, seguir a Cristo también es una decisión valiosa porque nos libra de la ira de Dios en el juicio venidero. La ira de Dios marcha contra nosotros en el día del juicio. Pero seguir a Cristo como sus discípulos implica estar dispuestos a hacer su voluntad, ¿no? Ahora, ¿saben ustedes por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Para perdón de nuestros pecados. Por amor a su iglesia, exactamente. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Entonces, ¿ama Cristo a la iglesia o no? sí, ¿Verdad? Cristo ama a la iglesia. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, les ordenó a sus discípulos amarse unos a otros? Amén. El ¿Verdad? segundo mandamiento. amén. Muchos Sí. pasajes No hablan de sucede. esto. Yo les recuerdo dos de ellos nada más. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Otro versículo, primera de Juan 4:21. Este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora tengo esta pregunta. No, está bien. Tengo esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, Los mismos discípulos. Entonces, si Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y luego manda a sus discípulos que se amen unos a otros, ¿no es eso entonces que Cristo está mandándole a sus discípulos que amen la iglesia? sí, ¿Verdad? Entonces, nadie que presuma amar a Cristo va a despreciar su iglesia. ¿Entienden lo que digo? mm, ¿Cómo te sentirías tú que estás casado si alguien dice amarte a ti, ser tu mejor amigo y el día que te encuentre en la calle con tu esposa, la desprecia? ¿Eh? ¿Tú lo permitirías? Más te vale que digas que no, porque si no, te voy a dar un sopapo espiritual ahí. ¿De verdad? Ninguno de nosotros en su sano juicio toleraría que alguien desprecie y humille a nuestra esposa o a nuestros hijos delante de nosotros. Y nosotros sin decir nada. ¿Verdad que no? Cualquiera no, que presuma de tener afecto por mí, entonces trata bien a mi esposa y a mis hijos, ¿o no? sí, ¿Cómo es posible que hoy en día hay personas que dicen que aman a Cristo,
pero desprecian a su iglesia. Desprecian a los hermanos. Dice, no, yo no necesito la iglesia, yo ya tengo a Cristo. Es cierto, tú necesitas a Cristo y no a la iglesia, pero si amas a este Cristo con esa seriedad que tú profesas tener detrás suyo, entonces vas a valorar la iglesia y la vas a aceptar como es y vas a unirte a ella. No solo de manera invisible, de manera visible, porque tu compromiso con Cristo es de la mano, es inseparable de un compromiso con la iglesia de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Ujú. Sí. Además, no solamente tu compromiso con Cristo es algo serio, también tu compromiso con la iglesia es algo serio. Y te voy a decir otra segunda razón por la que es un compromiso muy serio ser miembro de una iglesia. ¿Entiende usted que tu eternidad va a ser afectada por la iglesia que tú escojas? Si te equivocas de iglesia, tú puedes poner en riesgo tu eternidad misma. ¿Sabías eso? Y si no la tuya, porque tú ya entendiste el evangelio, la de tus hijos o los amigos que lleves contigo a la iglesia. ¿O no es cierto? Sí. ¿Verdad? Para bien o para mal. Explico. Si la iglesia que tú escoges es una mala iglesia, porque no predica el evangelio con integridad ni la sana doctrina, y tú llevas a tus hijos a esa iglesia, ¿a qué los estás exponiendo eternamente? Mala decisión. A que se pierdan, ¿o no? Sí, sí. Digamos que la iglesia predica el evangelio bien, pero es lo único que predica bien, porque todo lo demás no enseña, ¿verdad? Mala. Entonces, tu crecimiento espiritual no va a tener repercusiones eternas. Tus galardones y coronas perdidos por haber estado en una iglesia que no practica lo que Dios manda, no va a tener repercusiones eternas. En cambio, si eliges correctamente una iglesia, también va a tener repercusiones eternas en el sentido positivo, ¿o no es cierto? Sí. Entonces, como pueden ustedes ver, tu decisión en cuanto a elegir iglesia debe de tomar muchísimo cuidado. Debes tener mucha atención y prestar mucho cuidado porque es un compromiso muy serio seguir a Cristo y escoger iglesia. Por eso, la razón número 4 que mencioné, por la cual nosotros debemos tener un sistema de membresía es porque mediante la membresía una persona demuestra que su compromiso con Cristo y con la iglesia es algo serio. ¿Me estoy dando a entender? Y no es esa mentalidad consumista de decir, ay, pues yo voy a esa iglesia mientras necesite algo que ella pueda ofrecerme. Así como voy al club los días que yo quiera al año. Yo voy al Costco cuando ocupe algo, yo voy. Mientras no ocupe, no tengo por qué ir. No, no es eso. ¿Me doy a entender? Es un compromiso serio y formal de seguir a Cristo en una iglesia que me va a ayudar a mí eternamente y no solo temporalmente. Bueno, pero por cuestión de tiempo, vamos a tener que hacer una pausa en nuestro estudio en esta hora porque es mucho lo que tenemos que abarcar y el tiempo lo amerita. Hasta hoy hemos visto las primeras razones por las que una persona debería de considerar la membresía en su iglesia local. En el próximo estudio vamos a ver las razones restantes. Así que ahí les espero, no se lo pierden y nos vemos en la próxima.